siempre he sido muy abyecto al virtuosismo. El hecho de ser artista me permite a mí jugar a lo que sea. Uno como artista es todo, pero al mismo tiempo no es nada. Y por lo menos maneras de sobrevivir que sean afines, que le generen a uno algún tipo de retribución, no solo económica. Le damos la bienvenida a nuestro speaker de hoy, una persona que habíamos querido tener con nosotros desde hace mucho tiempo, Francisco Toquica. Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Esta es una charla un poco rara para mí porque es bastante larga. Entonces yo lo que traté de hacer es partirla en 3 capítulos. El primero, que va a ser el más cortico de todos, que es donde voy a darles un poquito de contexto sobre mí. Y luego vamos a hablar sobre proyectos editoriales, puntualmente, sobre el tema de K-Impress, y al final un poco sobre mi trabajo y mi experiencia como artista plástico, con algunos proyectos puntuales. Todo esto está atravesado por el tema del mes, que es la divergencia. Entonces, encuentro que hay varias maneras de poder vincularlo, pero no solo desde cómo yo organizo o planteo esa divergencia, sino desde cómo mi vida me ha tratado muy divergentemente en algunos casos, y ya van a ver a qué me refiero. ¿Listo? No tengo un tema puntual para tratar hoy. Lo que voy a tratar de hacer es contarles cuál ha sido mi experiencia a través de la divergencia en diferentes terrenos creativos y con diferentes versiones mías a través de mi vida. Entonces, ¿quién soy yo? Mi nombre es Francisco Toquica, yo tengo 39 años, nací un 21 de septiembre a la 1 de la mañana en 1981. Soy Virgo, ascendente Cáncer, Luna en Cáncer, Gallo de Metal en el horóscopo chino, estudié artes plásticas en la SAP, la Universidad Distrital, y vivo con María Francisca Sanín, con Omaira, con Gatito y con Marlon. ¿Listo? Entonces aquí va el primer capítulo, que es el que se refiere a mí. Este capítulo lo titulé Había una vez y sigue habiendo. Como les dije, yo estudié artes plásticas, tengo 39 años, nací en el 81 y a través de esos 39 años he podido ser muchas cosas en la vida. Vendedor, traté de estudiar medicina, hago diseño gráfico, pero estudié artes plásticas, tuve una taquería, tengo un proyecto de cafés, fui chofer. Este soy yo pequeñito a los tal vez 1 año, 2 años. Esa es mi rodilla, esa es mi amiga Andrea, ese es mi dedo, esa de abajo con el vestido elegante es María. A ver, sigamos. Esos son algunos de los proyectos artísticos que he realizado, ya los voy a explicar. Pero aquí es donde comienzan las divergencias. Entonces, lo primero es que por el lado materno, mi mamá es de Boyacá, de un pueblo que se llama Miraflores, pero mis abuelos, ella en realidad nació allá y llegó aquí al año de haber nacido, porque mis abuelos fueron desplazados por la violencia bipartidista y ellos, aquí están, next. Aquí están. Este es mi abuelo, esta es mi mamá y el de abajo es mi papá. Entonces, un poco está esa dicotomía de la violencia como este medio que puede generar otros escenarios, y es decir, o repudio la violencia en general, pero también no puedo no ser consciente de que no ser por esa violencia bipartidista yo no estaría acá en este momento, porque mi mamá seguramente seguiría en Boyacá y no se hubiera conocido con mi papá y no me hubieran tenido a mí. Después de eso también está mi hermano Andrés, esta es mi mamá, este soy yo, el de camisa a rayas, y este
enseguida es mi hermano Felipe, el pequeño, mi hermano Andrés, y yo soy el de la camisa de colorcitos. Entonces, un poquito para romper, digamos, el hielo, nuevamente, en mis diferentes versiones he podido abordar, y eso es gracias a haber estudiado artes, como a más bien acercarme a muchos escenarios sin tener problema alguno, porque pues todo lo abordo como si fuera un proyecto artístico y ya con esta predisposición pues puedo hacer cualquier cosa. Aquí, este era un proyecto que tenía Gonzalo García, que es un artista de los Andes donde él se vestía de conejo e iba a fiestas. Y un día pues nos conocimos, nos hicimos amigos y me dijo que por qué no hacía yo de conejo. Y pues yo le dije que sí, yo era un conejo que usaba guantes de conejo, como los que ven acá. Pero la diferencia es que yo era un poquito más, digamos, como pasado. En ese momento el alcohol hacía parte importante de mi vida, pues todavía, pero no como en estos momentos, no como en esas fotos. Um, También, que este es el icebreaker mayor, invitamos a este grupo que se llama Los Claudios de Colombia a un evento en Medellín que se llama el MD07, y en este evento ellos, su guacharaquero, el hijo se enfermó, se tuvo que regresar y yo siempre había querido participar en una banda. Yo nunca tuve una banda ni nada por el estilo y soy pésimo como músico, o sea, tengo cero motricidad, no tengo oído. Eh, y pues yo me ofrecí y me dijeron pues que sí, que no era tan difícil. Y hice una prueba y no pude. O sea, no podía llevar el ritmo con la guacharaca, entonces me tomé como media botella de guaro y lo logré. Y ellos durante el concierto se empiezan como a quitar la ropa y yo ya sabía, pero no lo tenía planeado. Y ellos todos llevan como siempre como calzoncillos rojos y yo justo ese día tenía estos Americana para el rojo con blanco que me parecían como perfectos para la ocasión y pues así fue. Entonces fui guacharaquero por esta vez y otra, pero pues ya la segunda no fue tan exitosa porque no hubo alcohol. Listo. Y eso es para dar un poquito de contexto, para cerrar esta parte. Me voy a volver un segundo a una diapositiva. Es esta. Y se me olvidó hablar de mi crianza. Y mi mamá se graduó como administradora y empezó a trabajar en un hospital. Entonces, cuando ella me tuvo, la mitad de mis días entre semanas las pasaba en un hospital, que era increíble, y la mitad de mis otros días mi abuelo me llevaba, mi abuelo como era un campesino, lo que hizo fue comprar una parcela y empezar a tener vacas y empezar a cultivar. Entonces la mitad de mis días era entre médicos súper neuróticos pero muy divertidos y haciéndome exámenes de audiometría. Era como una mascotica yo para el hospital, y la otra mitad de los días era con mi abuelo, con un montón de gente súper chistosa, ordeñando vacas a las 5 de la mañana. Entonces ya desde ahí yo estuve como enfrentado como a dos caras de la moneda en términos de sociales. Una pues era como estos médicos aparentemente muy sofisticados, muy neuróticos, muy llevados al extremo. Eh, y por el otro lado, pues estos campesinos y esta gente, digamos, un poco más humilde, pero increíbles trabajadores también. En ambos casos, los dos son como muy workahólicos, porque, pues, es decir, el campesino se levantaba a las 4 de la mañana, a las 5 ya había ordeñado 2 cantinas de leche, el médico es una cosa tenaz. Y yo quise estudiar medicina, pero luego tuve un momento de lucidez en el cual yo dije como no voy a estudiar medicina porque no me gusta tanto la medicina como para meterme a eso. Entonces decidí estudiar algo que me gustara y empecé a estudiar. Traté de estudiar diseño gráfico y no me llamó la atención en realidad pues como los programas que habían en ese momento. Parece que ahora hay muchos mejores y decidí estudiar artes. Y ahí es donde comienza la segunda parte.
que se llama Al Caído, Al Qaeda. Y un poquito se trata de el ejercicio profesional. Cuando estaba en la universidad estudiando artes, creamos este proyecto junto con Felipe Cortés, que se llama Caimpress. Y la idea era, conocimos una editorial sueca que hacía publicaciones, fanzines de gente famosa. Entonces invitaban a Kim Gordon de Sonic Youth a hacer un fanzine y hacían solo 100 copias. Y de esas 100 copias, en realidad, pues las ponían a un precio muy económico, como 20 euros, pero claro, se agotaban en 10 minutos y luego se volvían súper caros. Y un poquito la idea original de Caimpress era editar solo mujeres que dibujaran. Esto era 2005 y en ese momento en las artes y en el medio cultural artístico estaba muy de moda algo que se llamaba estética relacional y no había casi mujeres dibujantes, pues, y estábamos mamados de solo hombres dibujantes. Entonces, con Felipe dijimos como no, busquemos chicas, bueno, chicas, ¿no? Busquemos mujeres que dibujen y empezamos a hacer un scouting enorme y no lográbamos conseguir mujeres que dibujaran. Al final sí encontramos dos, que fue Luisa Roa y Angélica Zorrilla. Estos son diferentes logos que ha tenido el proyecto editorial. Esta fue nuestra primera sede. Ah, bueno, yo soy súper disléxico y luego me di cuenta que no había puesto Caín sino Cian. Esta era la primera oficinita que era la sala de mi casa, de Caimpress. Y esta fue la primera publicación, que fueron 4 fanzines, 2 de mujeres, uno de Luisa Roa y de Angélica Zorrilla. Estaba el de Javier Posada, que era otro dibujante, y uno que hicimos con Felipe Cortés y yo, que tenía este cassette. Entonces, cuando nos enfrentamos a ese ejercicio de hacer publicaciones sin ser diseñadores, sin tener idea más allá de ir a una librería y tener un gusto por las publicaciones y la educación previa o el entrenamiento previo en artes plásticas, fue súper interesante poder generar otras soluciones para algo que ya estaba como dado por sentado. Y no con esto me refiero a que estemos haciendo algo original ni algo nuevo, pero sí había como una necesidad de escarbar un poquito más y no llegar a la solución previa. Esto que están viendo es un libro que sacamos en el 2011 que se llamó Skater Poetry y como hicimos este libro fue muy azaroso, es decir, yo trabajaba en ese momento como guía en la Manzana Cultural en el Banco de la República y salí y me encontré con 2 amigos, con Felipe Uribe, que es el autor de estos poemas, y con Pablo Licona, que estaba haciendo una exposición que se llamaba Escolita del Mal en el Museo de Antioquia. Y tenía que ver como esta cosa de poesía y hacer un librito sobre la educación, en fin. Entonces ellos tenían un formato muy tradicional, como un cuarto de carta, como una cartillita cerrada. Y pues me los encontré, estaban hablando del proyecto, me preguntaban qué opinaba y yo les dije que bobada hacer un libro de poesía skater como con ese formato que no se podía cargar si no iba a montar tabla, que porque no me dejaban hacer una propuesta. Entonces lo primero que hice fue ajustar el tamaño y el tamaño del libro tiene el tamaño de los bolsillos chiquiticos que uno nunca sabe para qué usar en los jeans, como en algunos pantalones. Entonces tiene esa medida y lo segundo es que la portada está hecha de lija. Entonces ya simplemente ese cambio pues hizo que el libro tomara como otra connotación. Aquí no aparece, pero al final de la portada había un sticker que decía QMC, LAC y QMC. Y es como para encerrar un poquito ese chiste pues de la cosa juvenil, punk, skate, como de que todo vale huevo y destruirlo. Y bueno, el libro fue un éxito, se vendió. Estamos pensando eventualmente más adelante hacer una reedición con una edición ampliada que ya Andrés Felipe escribió. Y bueno, ese es uno de los proyectos. Durante ese trayecto en el que empezamos a ver que los proyectos editoriales tenían un componente muy interesante para poder desarrollar diferentes soluciones, nos presentamos a un festival de performance en la ciudad de Cali, que hace Elena Producciones.
Y la propuesta para, pues, era hacer un performance, pero más allá de eso era hacer un registro de los performances. Entonces encontramos que los libros o los registros de performance en ese momento, porque pues ahora es mucho más fácil acceder a un video desde un teléfono celular y tener un banco en internet. En ese momento, pues los libros eran, pues solo hay libros y hay fotos y un texto que describe la acción, pero pues es una descripción que es la interpretación de alguien y ya. Entonces pensamos que lo mejor sería hacer flipbooks de las acciones del festival. Entonces pasamos y la idea era, estábamos 3 personas, luego al final solo pudimos viajar 2, y estuvimos encerrados 3 días en el Museo de la Tertulia de Cali, sacando stills, armando, cortando. O sea, fue un performance a puerta cerrada muy intenso. Y estos son 2 videitos de 2 de los videos. Ah, bueno, nosotros queríamos hacer videos, o sea, perdón, flipbooks de los eventos, de los performances de ese festival. Pero las acciones del festival son el último día, entonces no daba el tiempo para hacer eso. Así que escogimos 3 acciones de los archivos que ellos tenían en video. Ese que vieron ahí era uno de Pinochelli, que se corta un dedo y escribe FARC en la pared con sangre, y luego Ingrid, bueno. Y el segundo que vamos a ver es uno de Rosenberg Sandoval, que es un artista caleño que trabaja con eh, habitantes de calle y como con un tema de pornomiseria muy fuerte. Y este fue una acción que él hizo para un festival pasado donde cogía a un habitante de calle y dibujaba con él sobre un papel. Una pesadez, pero bueno, como que y estos flipbooks fueron como un absoluto y rotundo hit y se agotaron como en 10 minutos. No hicimos más porque no es fácil de hacerlos y estábamos cansados de hacerlos. Eh, Todos estos proyectos tienen unos saltos temporales muy amplios porque no teníamos la infraestructura como organizada para que fuera un proyecto editorial juicioso, porque pues era un proyecto paralelo, eh, y pues también dentro de esos proyectos paralelos pues no hay tampoco como nunca una intención de negocio. Eh, que eso está bien hasta cierto punto, es decir, si hubiéramos pensado una editorial que tiene que ser rentable desde el principio, o bueno, o que fuera rentable, punto, no tendríamos nada, pues muy poquitas cosas del catálogo en realidad, porque muchos de los proyectos son absolutamente inviables a través de una matriz de proyección de negocios. ¿Mm? Entonces, estando yo en esta, sí, saltando de trabajo en trabajo, mi hermano empieza un proyecto eh, que luego otro estudio, el que contratamos, bautiza con nuestro apellido, que es un estudio de diseño. Entonces mi hermano me invita a trabajar y estoy trabajando con él y 2 años después me dice, pues me dice como, oiga, ¿por qué no nos vamos de vacaciones? Vámonos a Cuba. Y yo, uy, no sé. Y al final me termina convenciendo como 15 días antes, y mi amigo Freddy Casa alguna vez tuvo esa genialidad de que fuéramos a Cuba a regalar monopolios a los niños, como llevar muchos monopolios y regalárselos como para que tuvieran en qué entretenerse. Pero no tenía tiempo para mandar a hacer monopolios o comprar monopolios pirata o lo que fuera. Y me acordé de un proyecto de Gabriel Mejía, que es otro artista amigo mío muy cercano, que se llama Sobre el Amor. Y este proyecto, Gabriel lo que hace es coger un discurso, una conferencia de Lenin sobre el Estado, y con Word le pone reemplazar palabra y pone reemplazar la palabra Estado por la palabra amor. Y pues me recordé que él tenía ese proyecto y me pareció increíble y lo llamé, le como, Gabriel, voy para Cuba y quiero llevar como unos regalos porque no me deja hacer unas ediciones y para regalar allá. Y no, pues le pareció la mejor idea del mundo y pues lo hicimos, lo llevamos y estuvo increíble. Porque en Cuba, pues hasta la persona que uno menos cree es un erudito en muchos temas, pero sobre todo hay muchos eruditos y eruditas de Lenin. Entonces hubo gente que se molestó un montón, hubo gente que le parecía increíble como como esa revisión y esa reedición y esa, pues como que vuelve a poner a Lenin un poco sobre la mesa, sobre el escenario, y también se convierte en un texto
al mismo tiempo tiene una cosa muy, muy dual, y una es que este fue otro éxito de ventas porque es un libro que por un lado no hay que leerlo, solo hay que contar la anécdota y ya se vuelve súper gracioso y pues es como Condorito para nerds. Entonces uno lee un párrafo y ya es muy chistoso. Pero por otro lado, cuando uno lo lee con un tono más como de si sí hubiera sido ese texto real, es increíble. Es increíble. Ahí se alcanza a ver un parrafito que dice como el amor es una máquina para mantener la dominación de una clase sobre la otra, cuando no existían clases en la sociedad, cuando antes de la época de la esclavitud los hombres trabajaban en condiciones primitivas de mayor igualdad en condiciones. Y así empieza pues todo este desarrollo sobre el Estado, pero eh, sobre el amor. Y es muy chévere porque al final como que la reflexión del discurso es que el problema no es... Eh, pues el problema es el estado en sí, entonces, pues en este caso el amor. Y, y durante el viaje bajamos a unos cayos en el sur, no en la Isla Grande, pues como un balneario que es pues un balneario literalmente lleno de personas de Europa del Este, eh, y nosotros estábamos ahí. Entonces, pero esto ya no era la Cuba que uno conoce porque acá se podía eh, conseguir Coca-Cola mexicana, pues es otra cosa, es un balneario de primer mundo capitalista full. Y esto era pues una de las mañanas, uno se levantaba y había actividades y... Listo. Cuando volvimos hicimos una reedición del libro de Sobre el Amor en su versión pues más cercana a la que de la que había sacado Gabriela el texto. Se hicieron varias reediciones y para el 2018, si no estoy mal, o 17, nos habían invitado a una feria a Nueva York, al MoMA al MoMA PS1 que se llama Printed Matter, y queríamos llevar un libro para esa feria, pero no queríamos llevar un libro en inglés, entonces lo que hicimos fue mandar traducir Sobre el Amor en ruso e hicimos una edición bilingüe que la mitad era en español y la otra mitad en ruso. Y al final no pudimos viajar porque era una completa ridiculez, es decir, nos daban el espacio, pero era carísimo y los libros no son un negocio muy eficiente. Entonces al final no fuimos, pero nos quedó una edición de Sobre el Amor en ruso. Ya no tenemos sino un par de copias de Sobre el Amor y de aquí en adelante, y desde la semana pasada lo está distribuyendo una editorial amiga que es de Gabriel Mejía, que se llama Salvaje. Entonces era natural que el hijo pródigo volviera a casa. Eh, antes de comenzar el estudio con mi hermano, yo estuve trabajando como conductor de una comisionada de televisión, como una ministra de televisión. Trabajo bien pesado, pero pagaban muy bien. Lo hice para salir de deudas y cuando terminé ese trabajo, yo vi que la escena de publicaciones había como crecido. Yo estuve desaparecido como un año mientras trabajé en esta cosa, y cuando volví quería hacer de nuevo libros, pero ya tenía la manera para hacerlo, o sea, tenía el capital para hacerlo y no quería hacer más como fanzines. Entonces hice esta novela con un amigo holandés que se llama Dick Verdult, con el que habíamos hablado hacía tiempo, porque él tenía esta novela donde el personaje se llamaba Caín. Y él me estaba contando eso mientras yo servía de productor para una exposición de él acá. Y yo le dije, oye, tengo un proyecto que se llama Caín. Y bueno, una cosa llevó a la otra. Y aquí empecé a diagramar esta novela y pues de nuevo, yo estudié artes, no diseño. Entonces, por ejemplo, eh, la margen o la caja de texto, que ya que se llama caja de texto ahora, esta margen es bien irregular, es como 1, 4 y 5. Porque es el ancho de mi dedo gordo y me molestaba que la margen en los libros yo tuviera que quitar el dedo y no leer de corrido. Entonces, ese tipo de decisiones las hice más desde una experiencia personal, pensando en terceros, que desde unas reglas académicas.
¿Mm? Y sacamos esta publicación y ahí empezaron otro tipo de problemas porque, como les digo, el negocio editorial no es un negocio particularmente rentable y, y pues de repente tienes tu casa llena de cajas de libros que uno se imagina que va a llevar a la Librería Nacional y le van a decir, sí, claro, siga. Y le van a decir como cuesta 10.000, entonces te pagamos 10.000 y tráeme 20 cajas. Y es como no, te piden el 50% y te piden 3 libros. Entonces al mes hay que preguntar si se vendieron y te dicen si se vendió uno. Entonces hay que hacer una cuenta de cobro no por 10.000, sino por 5.000 pesos. Y como que al final es como me sale más caro ir a radicar esa cuenta de cobro que dejar ahí. Entonces, eso se empezó a volver un problema con los otros proyectos editoriales que tenemos y ahí volvió a aparecer en escena mi hermano, porque este proyecto lo estaba manejando aparte. Y mi hermano me dice como, oiga, en vez de matarse y tener 2 trabajos, ¿por qué no juntamos las cosas y aprovechamos que ya tenemos un equipo de diseño? Y, y así fusionamos un poco las cosas. Cuando haya espacios o con tiempo lo programamos y usa el equipo de diseño para poder sacar las publicaciones. A lo que yo le dije, sí. Entonces era como que en ese momento fusionamos el estudio con la editorial, o más bien la editorial tuvo un apéndice como un hijo que pues, se llama Caín. Bueno, ya se llamaba. Y ahí empezamos como todo este proceso de entender desde hace ya casi 6 años de qué manera uno puede organizar para que esto deje de ser simplemente el capricho para gastarse la plata ya que uno no tiene hijos en cosas y tratar de hacerlo rentable, tratar de por lo menos de que se sostenga. Y entonces empezamos a ver de qué manera, buscando a través de becas, de diferentes maneras, poder sacar publicaciones. Y después de eso, pues ya eh, la cosa empezó a fluir un poco más. Y digo un poco más porque mi hermano sí tiene una formación de diseñador industrial que le permite estructurar su cabeza, digamos, más eficientemente. Y bueno, empezamos a hacer proyectos. Cuando yo lancé ese libro, el anterior que vieron en Medellín, lo lanzamos en un sitio que se llama Taller 7, que se llamaba Taller 7, y siempre me quedaba ahí donde esos amigos en un cuarto que queda al fondo de esa casona que ellos tenían. Ese día llegué tarde y simplemente dejé las maletas y me fui al lanzamiento y llegué, pero pues en un estado bastante alicorado y muy tarde, y me fui a quedar en mi cuarto, el que yo creía mi cuarto, y abrí la puerta y vi una señora danesa de 70 años y se asustó, yo me asusté, yo me quedé, pues me quedé dormido en el patio y al otro día pues le ofrecí una disculpa porque no sabía que ella estaba ahí, que era una residente que venía a hacer una exposición y bueno, y le regalé un libro como ofrenda de paz y le gustó mucho el libro y me dijo como, oye, deberíamos trabajar eventualmente más adelante. Yo le dije, pues sí, sin saber eso qué implicaría. Y me empezó a mandar como durante un año una serie de libros y yo, pues como, perdón, de bocetos y de historias y yo decía como, pero no entiendo esto. Pues sí, ella me manda eso, pero no sé cómo hacer. Y este libro nos permitió entender que hay maneras de producir libros sin tener que hacer una inversión tan grande y eso alivia un montón, pues porque ya no tienes el peso de tener que recuperar una plata que se invirtió pues, a través de literalmente chichiguas o de pedacitos o de 5.000 pesos mensuales. Entonces sacamos este primer libro que fue becado por el Consejo de Artes Danesas, sacamos un segundo libro con ella y ahí digamos que empezó como una dinámica de hacer otro tipo de publicaciones. Estos son otras publicaciones que hemos sacado durante estos Lilulu, que son 3 mujeres artistas que también usan la literatura como parte de su proyecto artístico. Entonces está Liliana Vélez, Lorena Kraus y de nuevo Luisa Roa, que con Luisa Roa habíamos comenzado con los fanzines. Y este libro, que era el que pues, lo aplicamos a una beca de IDARTES para sacar este libro que tenía el mismo formato del libro de Dedique el Demasiado, para obtener en realidad recursos para este libro.
Este libro, el compilador o el editor fue Elkin Calderón y son historias alrededor de la violencia en Colombia y el arte. Es decir, entonces tenemos actores de la escena cultural que han tenido un contacto real con la violencia en Colombia. Es decir, y hay desde curadores hasta montajistas, pasando por todo el espectro de posibles implicados y que sí han tenido un contacto real y no simplemente personas que utilizan la violencia o el contexto o la mala suerte de otros como proyecto, como material para sus proyectos. Y bueno, el libro, uno de los textos llegó en inglés, son 13 textos y por la naturaleza como tan personal, íntima y pues como complicado, decidimos mantener como la primera parte de textos originales, entonces vienen 12 en español, uno en inglés, y luego vienen las traducciones que son 12 en inglés, uno en español. Esto es el día del lanzamiento del libro. Este es otro proyecto que se llama Tropical Porn, que era un poco retomando la idea de las revistas. María Isabel Rueda, que es una artista cartagenera, pues ya tenía 2 ediciones de Tropical, una que se llamaba God de Dios y God de Gótico, en la que invitaba artistas pues de México y de Colombia a hacer una pieza alrededor de ese tema. Y yo le dije a ella como, María, deberíamos hacer Tropical Porn, pero yo quiero cambiar el diseño. El formato anterior eran unos libros blancos, sencillos, media carta, pues muy bonitos, pero también muy limpios. Y este Tropical Porn cambió porque pues, lo que quería hacer era como retomar la estética del porno latinoamericano como de los 70s, en donde llegaban estas revistas de Europa, las cogían y las fotocopiaban y hacían como unos collages, pues eran como revistas muy cutre y a partir de otras revistas, entonces como que generaban unas nuevas historias y como que yo quería mantener eso, entonces está hecho como en un papel periódico mejorado y esto pues ya no era una tinta y como por error del impresor, sino era un pantón, no sé qué. Y bueno, esto fue el lanzamiento en Puerto Colombia. También fue un éxito de ventas, ya se acabó. Este es otro proyecto, voy a empezar a acelerar un poquito los proyectos. Que se llama Flaxin. Nos invitaron a una feria de fanzines en Miami. La exdirectora de Printed Matter en Nueva York montó como un proyecto editorial que se llama Exile Books en Miami y pues nos invitaron a esto para hacer un proyecto. Entonces, lo que les propusimos es que íbamos a coger la bandera el himno de Estados Unidos, partirlo por frases y que la gente, pues de esto sacamos unas plantillas, la gente simplemente iba y escogía 2 plantillas, entonces uno decía como dame la 28 y la 59, o dame la 60 y luego pon la 4. Y así generaban como unas nuevas oraciones. Esto fue justo cuando se acababa de posesionar Trump. Estos eran unos ejemplos como borradores que habíamos hecho. Y luego los resultados fueron increíbles. La gente respondió muy, muy bien. Bueno, imprimíamos 3 copias. Una para la persona que proponía la frase y dejábamos 2 para poder armar luego un fanzine a partir de cuando ya tuviéramos como un cierto número de frases, pues los cosíamos. Y esto era todo, pues, literal, un performance porque aquí se ve mi hombro, perdón, y aquí estoy yo con mi hermano al frente, como escogiendo y sacando plantillas y con pinturita con vinilo. Esto es un video de cómo quedó, pues algunos de los que quedaron. Esto era el proceso de cómo funcionaba. Pegábamos una cintica, una espuma y empezábamos a sacar. Y para cerrar esta parte, el año pasado comenzamos a hacer un proceso de reestructuración una vez más en la editorial, en la cual dejamos separado 3 líneas editoriales.
de la cual vamos a lanzar ahora un primer libro que es del que les voy a poner ahí un video. Entonces hay una línea que se encarga de literatura, que tiene un nombre temporal que se llama La mala ortografía. Luego viene una colección que es sobre libros ilustrados e infantiles, que se llama ACB 132. Y luego viene esta, que son los proyectos más, digamos, como arty, que caben desde proyectos académicos hasta proyectos experimentales, y vamos a lanzar 2 libros con esta colección ahora. Este primer libro, que se llama Secretos Públicos, que era una exposición que por pandemia no pudo ejecutarse y nos llamaron para ver qué hacíamos con él. Y lo que hicimos junto con Carolina Cerón, que es la autora de esta idea, fue convertirlo en una publicación. Entonces, cuando ya se convirtió en publicación, se pudo incluir muchas más personas dentro de la exhibición. A mí Carolina me invitó porque yo estaba tomando unas fotos de unas piscinas, y en algún momento mientras estábamos hablando yo le decía que ese proyecto era como una piscina. Pues como esta idea del secreto público y que la gente se orina en las piscinas, pero nadie sabe, pero pues nadie lo dice, sino como que es como que le pareció divertida la asociación, y me invitó a que montara las fotos de las piscinas. Ahora se las muestro. Y esta colección se llama Subnormal, esta tercera colección. Y ahora viene el capítulo final, que es el capítulo 3. Que se llama Intenté suicidarme y casi me mato. Y es pues aquí les quiero hablar más de esos proyectos en los cuales en teoría deberían ser los principales, porque pues es lo que yo estudié, pero al final es algo que ha estado muy en paralelo, como en segundo plano. Y si bien procuro tener por lo menos un proyecto al año, porque sí me parece importante tener un proyecto personal fuera del laboral, pues hay como bocetos y borradores de cosas que pueden llegar a ser cosas interesantes o no, y hay cosas que se han dado eh, por divergencia. Entonces, este proyectico que lo pagó Coca-Cola, ellos lanzaron esta campaña de comparte una Coca-Cola y ponían un camión enorme que imprimía etiquetas y lo pusieron enfrente de la oficina. Entonces yo fui y pregunté cómo funcionaba, qué había que hacer. Entonces me dijeron, no, solo puedes poner 9 letras, 9 caracteres, y es una botella por persona. Entonces, 9 caracteres, y entonces yo empecé a contar y fue como, uy, Karl Marx, incluyendo el espacio, funciona súper bien. Entonces fui y dije como, bueno, Karl Marx, y hice la botellita de Karl Marx, me la entregaron y yo estaba muy emocionado porque Coca-Cola me estaba pagando una gaseosa producida por ellos, que no, es diferente a si yo la cojo y la imprimo y la hago yo. Esto lo pago Coca-Cola. Y entré a la oficina y empecé a escribir muchos papelitos teniendo en cuenta la restricción de los 9 caracteres, incluyendo espacios, y le pedí a todas las personas de la oficina que porfa salieran a pedir una botellita de estas. Y bueno, esas están en la oficina. Hay otros proyectos como este, que hizo parte de un proyecto más grande que era como una tienda de souvenirs que tratamos de ejecutar con Paulo Licona y con Juan Obando. Y yo había querido hacer estos ceniceros de Omaira, donde decía yo dejé de fumar un 13 de noviembre. Se hicieron un par. También a mí me gusta dibujar mucho y me gusta como dibujar animales, y había dibujado muchos animales como en fiestas. Y luego eso desembocó en una exposición que se llamaba Guayabo Negro, en la cual ya lo que hice fue coger y recrear escenas. Esto hacía parte de bueno, esta fue una primera pequeña escultura, eh, pues de un pajarito de fiesta. Este se llama Cristina ella. Y en esa exposición pues había simplemente gráfica alrededor de la fiesta, y pues se llama Guayabo Negro. Pues no hay mucho que explicar ahí, ¿sí? Como escenas como de esa cosa de la fiesta que se puede poner muy animal y salir mal.
Esas son unas pinturas pequeñas, como un poquito más grandes que un tamaño oficio, y luego hay unos dibujos mucho más grandes, que esto tiene como 1,30, 1,50 de grande. ¿Mm? Ah, y también hice estos, que era, pues pensando en esta cosa del guayabo negro y de la fiesta maluca. Esto es serpentina, que lo que hacía era desenrollarla y ponerla en tiritas, o sea, pegarla una por una. Y luego con los recortes, lo que hacía era le ponía unas esvásticas acá, si se alcanzan a ver, y se llama The Nazi Party. Bueno. Después, otro proyecto que tuve se llama El fin justifica los memes. Y cuando empezó toda esta onda de los filtros hace un par de años, eh, con FaceSwap y esas cosas, como que me parecía muy divertido tomar el lugar de como de las obras o como hacerlas más partícipes dentro de la fotografía y no simplemente como un cuadro que está decorando el fondo o uno al frente del cuadro decorando el cuadro. Eh, entonces me invitaron para Arte Cámara. Para Arte Cámara ya habíamos participado con Caín y lo que hice fue pues sacarme muchas selfies con filtros de Snapchat y FaceSwap y un montón de cosas. Aquí hay un detalle de esas fotos, aunque esta foto, que es ese detalle, fue una segunda versión que se hizo más pequeña en una pollería que se llama La Cósmica. Aquí está la exposición chiquitica. Y después de eso hice este pequeño video en el cual lo que hacía era centrar porque tenía muchas fotos, tenía un montón de fotos, eh, y traté fue de ajustarlas todas como que los ojos, la nariz y boca estuvieran siempre pues en el centro y quedaba como esta cosa ahí de morfa, animación pues muy chistosa, como que siempre había un común denominador. Este video se pasó en el de La Cósmica y en el de Arco también. Bueno, luego empecé a hacer cerámica con María los sábados. Íbamos a un taller de cerámica y nos enseñaban a hacer cerámica. Y me pareció una cosa muy interesante. Esta foto que están viendo ahí no es en cerámica, son unas torres de Jenga que tienen las proporciones de las torres gemelas, o sea, en altura con respecto a la base, a la medida de la base, esta es la proporción que tienen las torres gemelas y estos son los lugares de impacto de los dos aviones. Y esto hizo parte de una exhibición donde estaban las cerámicas de las que les estaba hablando antes. Entonces, en mis clases de cerámica yo empecé a hacer eh, como, como basura, como piezas, como pues una botella de 100 o una dona, como sobrados, como residuos. Eso era lo que me parecía como bonito de hacer en cerámica, como que estaba esa idea de la cerámica perfecta y pulida. Y, y pues en este caso me parecía chévere darle un poquito más de dignidad a esa basura que la gente desprecia. Y empecé a hacer basura y de repente había un montón de basura y me habían invitado a hacer una exposición durante Arduo, pero pues en esta galería y me parecía perfecto como, como hacer una escena, porque la galería tenía una cocina atravesada en la mitad que servía para poner como el vino y los canapés que dan en las inauguraciones, pero pues yo quería que eso estuviera lleno de basura. Además era increíble como que fuera Arduo y la gente estuviera tentada a comprar basura, eh, que es esa cosa que da el mercado de poner las obras como en un pedestal, como de ponerle un valor al arte que pues es muy raro. Y bueno, esos son más basuras, más basuritas de la expo, más basuritas de la expo, hay unas cajas de pizza, colillas. Y esto es un pequeño video muy cortico pues de la exposición, de cómo se veía.
Había una caneca de basura, había recogedores, bolsas, traperos. El confeti, todo está hecho en cerámica ahí. Bueno, menos la cocina. Claro. Una caja de pollo de calimío, paquetes de papas súper ricas, cajas de guaro, copitas. Unos platos ahí como con aceitunas, unos manís, pues como... Y en esa expo también había otra sala donde estaba la pieza del Jenga que les mostré antes, junto con un video, grabaciones, no, se los cuento, pero no lo puse. Eh, que ya sea grabaciones de aviones que se ven detrás, o sea, que van detrás del edificio, si no está abajo el borde del edificio y el avión parece que se fuera a estrellar. Entonces en una esquina estaban como el video de los aviones justo a punto de estrellarse y ahí se cortaba y comenzaba otra escena. Y ayer terminando esta presentación me encontré con este video que me parecía muy lindo, que es de una serie de videos que tengo sobre el hoyo soplador en San Andrés. Y un poquito como que este hoyo soplador es bien feo, o sea, el sitio es muy feo y es muy agreste, el piso es muy rocoso y tiene como esta cuerda que ya está medio, pues ya hace parte del suelo y parece como una concha. Y como que siempre lo veía y era como esta escena de Botticelli, como que la gente se para en esta concha horrible de cuerda, como en una pose, y este hoyo soplador saca como que son como esos querubines que le están levantando estos velos a la Venus. Y pues tengo varios de estos videos, pero pues les muestro simplemente este. Y para terminar, eh, pues lo que hice el año pasado fue empezar a tomar fotos de piscinas. Durante la pandemia tuvimos la suerte de que unos muy buenos amigos nos invitaron a pasar primero unos días que se convirtieron en semanas en una casita que tienen en Ricaute, Cundinamarca, que es al lado de Girardot. Y yo empecé a tomar fotos con un dron de las piscinas alrededor. Y, y pues me empezó a gustar esa idea del cambio de vista y de la... Y pues hay como un montón de información ahí que todavía estoy decantando de qué hacer con ellas. Um, Porque es muy chévere como poder ver la escala no solo en términos de áreas, sino la escala como de cuidado y como las pretensiones o las necesidades de sí tener una piscina. Entonces hay unas como súper elegantes y fancies, unas más modestas, eh, unas que son unas cosas que nunca se metería jamás en la vida. Bueno, estas no son el caso, pero ya van a haber unas. Y, y también me encontré con muchas piscinas abandonadas y como construcciones abandonadas. Y pues ese cambio de perspectiva en el paisaje pues es muy chévere. Es porque uno siempre ve plano y ve, por ejemplo, desde la casa de ellos, ve estos edificios cruzando la calle, la autopista, y uno no cree que hay como em, todos estos espacios, como estos caldos ahí. Y luego un amigo que se llama Helman Fábregas, que es diseñador y piloto, me dijo que Melgar era la tercera ciudad del mundo con más piscinas en el mundo después de Beverly Hills y Mónaco. Entonces luego me tuve que ir a Melgar, que es como a 20 minutos de Ricaute, y también empecé a sacar fotos y en efecto, pues Melgar, como su himno lo dice, es un mar de piscinas. Estas son fotos de las piscinas. Esto es en Melgar, que esto es como un mega balneario. Acá es una piscina de las gigantes, acá se ve la gente chiquitica.
Son muy chéveres las piscinas. Y son caldos ahí de cultivo. Son bien divertidas. Y bueno, creo que ya llegamos al final. Muchas gracias, Francisco. Sí, tenemos un espacio para preguntas. Si alguien quiere abrir su micrófono o escribir la pregunta en el chat. ¿En qué género podrías considerar tu trabajo artístico, tu arte como tal? No, no, en eso sí que no soy binario. No, o sea, por eso les dije al principio que el hecho de ser artista me permite a mí jugar a lo que sea. Si yo quiero ser médico y decir que voy a hacer un trabajo con mi cuerpo, pues me voy a, yo qué sé, me voy a poner mi implante con un pezón en el cachete, pues lo puedo hacer justificado desde mi profesión de artista y puedo hacerlo yo mismo, pero pues eso tampoco me ha interesado un poco como la especialización en un género, como que siempre he sido muy abyecto al virtuosismo, ¿sí? Como que no me gusta creo que eso coarta un montón justamente un poco mi manera de pensar, que entendí que es como bastante divergente. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Quisiera, pues yo soy diseñador gráfico, pero siempre me ha parecido muy curioso o ver cómo los artistas plásticos se atreven a crear editoriales. Por ejemplo, La Silueta también tengo entendido que ellos son artistas. O sea, ¿de dónde nace esa curiosidad de crear editorial? Porque uno siempre lo relaciona, digamos, con el diseño o con el que estudió literatura, cosas así. Pero siempre, y sobre todo la sensibilidad que tienen los artistas alrededor del papel, de la encuadernación, o sea, ¿de dónde nace mucho ese interés por crear libros? A mí me parece que es como un mix de la ausencia, por ejemplo, de oportunidades laborales, porque pues uno como artista es todo, pero al mismo tiempo no es nada. Sí, como que es difícil, salvo que uno quiera, por ejemplo, hacer una carrera en la academia, que tiene otras implicaciones, pero pues eso es una trampa porque no, y en general es una trampa con el modelo que tenemos, porque a mí me afana un montón que todos los semestres, como final de semestre, me empiezan a llegar hojas de vida y hojas de vida de diseñadores, y pues sucede lo mismo en otras áreas como artes, y es como, no hay tantas plazas. Yo veo que crece la cantidad de egresados, pero no la cantidad de plazas. Y pues en artes es todavía más complicado porque pues no es o sea, es una cosa importante, pero no es una cosa vital para la supervivencia. Entonces, pues uno se tiene que inventar maneras de sobrevivir. Y por lo menos maneras de sobrevivir que sean afín o que le generen a uno algún tipo de retribución, no solo económica. Y gracias a todos por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. Bravo. Bravo, Toki. Gracias. Bravo. Bravo. Gracias.